Hay libros que uno lee y hay otros que más bien se viven. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esa segunda categoría, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y es que miren, no es solo un libro, es un testimonio que se forjó en el fuego del sufrimiento más extremo que podamos imaginar y nos deja una de las lecciones más potentes sobre la increíble fortaleza del espíritu humano. Para que nos demos una idea de su magnitud, no estamos hablando de un libro cualquiera. La mismísima Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo considera una de las 10 obras más influyentes de todo el siglo XX. Es, en pocas palabras, un pilar del pensamiento moderno que nació, paradójicamente, de la más profunda oscuridad. Y todo, absolutamente todo el libro, gira en torno a esta pregunta. Una que, quizás resuene en momentos difíciles. ¿Es posible encontrar un propósito cuando parece que todo está perdido? Frankl no solo se hizo esta pregunta, su propia vida se convirtió en la respuesta. Así que vamos a acompañarlo en ese viaje para descubrirlo. Bien, nuestro recorrido va a seguir la misma travesía de Frankl. Empezaremos con el hombre y esa obra que perdió. Después, descubriremos la increíble libertad que encontró en pleno cautiverio. Luego, exploraremos su teoría central, la famosa voluntad de sentido. Veremos los 3 caminos para alcanzarlo y vamos a terminar con un cambio de perspectiva que puede transformarlo todo. Ok, empecemos por el principio. Es que es clave entender quién era Viktor Frankl antes de convertirse en el prisionero 119.104. No era alguien que no tenía nada que perder, era todo lo contrario. Estaba en la cima, a punto de cambiar la psiquiatría para siempre. Imagínense la escena. La Viena de los grandes maestros, de Freud, de Adler, y en medio de ellos, Frankl ya estaba abriendo su propio camino. Estaba desarrollando una nueva escuela de psicoterapia, la logoterapia. Y todo ese conocimiento, el trabajo de toda su vida, estaba ahí, condensado en un único y preciado manuscrito que, cuando lo deportaron en el 42, escondió en su abrigo como si fuera su alma. Piensen en ese momento. Al llegar a Auschwitz, en medio del caos, del terror absoluto, su principal preocupación no era solo su propia vida, sino que sobrevivieran sus ideas. Desesperado, se acerca a otro prisionero, uno que ya conocía las reglas de ese infierno, para intentar salvar lo único que de verdad le importaba. Y el choque con la realidad es brutal. A su súplica, es el trabajo de toda mi vida, le responde una indiferencia total, resumida en una sola palabra que lo destruye todo. En ese preciso instante, Frankl lo pierde absolutamente todo. El trabajo de años, hecho humo. Y es justo aquí, desde la nada más absoluta, donde su verdadera búsqueda comienza. Pasemos ahora a lo que encontró en ese abismo. Porque al perder su identidad y volverse un número, Frankl, el psiquiatra, no desapareció. Al contrario, su mente se agudizó y empezó a observar todo con una claridad impresionante. Él mismo lo dijo, el campo de concentración era una especie de laboratorio de seres humanos, un lugar donde la vida se reduce a su expresión más cruda y donde pudo, increíblemente, poner a prueba las teorías de su manuscrito perdido. La vida le dio la oportunidad de vivir y sufrir su propio libro. Y aquí es cuando llega a una conclusión trascendental. Observó que a una persona le pueden quitar todo lo de afuera, su casa, su familia, su nombre, todo. Pero había algo, un último refugio interior, que nadie, absolutamente nadie podía tocar. La libertad de elegir la propia actitud frente a lo que estaba pasando. Y esta es la idea central, su gran descubrimiento existencial. En sus propias palabras, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias. Incluso en el sufrimiento más extremo, los prisioneros podían decidir si se dejaban aplastar por la desesperanza o si, por el contrario, mantenían su dignidad intacta. Esa era la última de las libertades humanas. Este descubrimiento se convirtió, como es de esperar, en el pilar de la teoría que había perdido y que luego, claro, reconstruiría, la logoterapia. Y su concepto fundamental es la voluntad de sentido. Logoterapia viene de la palabra griega logos, que podemos traducir como sentido. A diferencia de otras terapias que se la pasan mirando al pasado, la logoterapia mira hacia adelante, hacia el futuro. Se enfoca en el sentido que una persona está llamada a descubrir y a realizar en su vida. Y aquí viene una idea que lo cambia todo.
Para Frankl, la fuerza más profunda que nos mueve no es la búsqueda del placer, como creía Freud, ni la del poder, como proponía Adler. No, es algo mucho más fundamental. Es la lucha por encontrarle un sentido a nuestra propia vida, una voluntad de sentido que nos impulsa incluso en las peores condiciones. En esta tabla se ve clarísimo el contraste. Freud hablaba de la voluntad de placer, Adler de la voluntad de poder, y llega Frankl y dice, un momento, eso es secundario. Él sostenía que cuando una persona no encuentra un sentido, sufre de un vacío existencial, y busca llenarlo con placer o con poder, pero el motor principal, el de fondo, es siempre la necesidad de que nuestra vida tenga un propósito. Pero bueno, esto no es solo teoría abstracta. Si la meta es encontrar un sentido, la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Por suerte, Frankl nos deja un mapa bastante claro, con 3 caminos posibles. Él identificó 3 grandes vías. La primera, a través de la creación, de aportar algo al mundo, ya sea un trabajo o una buena acción. La segunda, a través del amor, al conectar profundamente con otra persona o al experimentar la belleza del mundo. Y la tercera, la más radical y difícil de entender, a través del sufrimiento. Y aquí, ojo, hay que ser súper claros. Frankl no es masoquista. No dice que sufrir esté bueno. Para nada. El sufrimiento que se puede evitar se debe combatir. Pero, cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, pensemos en una enfermedad incurable o una pérdida irreparable, nuestra actitud frente a ese dolor puede convertirse en nuestro mayor logro. Esta es, quizás, una de las ideas más transformadoras de todo el libro. El dolor en sí no se va, pero su naturaleza cambia por completo. Deja de ser una carga que nos aplasta para convertirse en un sacrificio, en un testimonio de nuestra fortaleza interior. La anécdota del médico que lo fue a ver es el ejemplo perfecto. El hombre estaba devastado por la muerte de su esposa. Frankl le preguntó, ¿qué habría pasado si usted hubiera muerto primero? El médico le dijo que para ella habría sido terrible. ¿Lo ve?, le contestó Frankl. Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, y el precio que paga es sobrevivirla y llorarla. El dolor del médico no cambió, pero su perspectiva sí. Su sufrimiento, de repente, adquirió un sentido. Y esto nos lleva a la última lección, y quizás la más profunda de todo el libro. Un cambio radical en nuestra forma de pararnos frente a la existencia, lo que Frankl llamaba un giro copernicano. Normalmente, nuestra pregunta fundamental suele ser, ¿qué me va a dar la vida? ¿Qué puedo esperar de ella? ¿Seré feliz? ¿Tendré éxito? Es una pregunta, si lo pensamos, bastante pasiva. Estamos esperando recibir algo del mundo. Y aquí viene la genialidad. Frankl le da la vuelta a la tortilla. Nos dice que dejemos de preguntar qué esperamos de la vida y empecemos, de una vez, a preguntarnos qué espera la vida de nosotros. ¿Qué contribución nos está pidiendo? ¿Qué responsabilidad nos está demandando este preciso momento? Porque al final del día, vivir no es otra cosa que asumir la responsabilidad de responder a las preguntas que la vida nos hace, a cada instante. Y la respuesta no se da con palabras, se da con nuestras acciones. La pregunta deja de ser ¿qué quiero yo? Y se convierte en ¿qué se necesita de mí? Y es en esa respuesta activa, en esa responsabilidad, donde según Viktor Frankl, encontramos el verdadero y profundo sentido de nuestra existencia.